Vamos a estar entonces en Éxodo capítulo 40. Ese fue todo el capítulo que Dani nos leyó al inicio. Y como bien mencionamos, este ya va a ser entonces la última prédica. Llegamos al final de Éxodo. Este es el momento donde terminamos el libro. Ha sido año y algo de mucha bendición. Por lo que yo he podido hablar con algunos de ustedes, ha habido enseñanzas, instrucciones, ánimo, aprendizaje, gozo, también exhortación, confrontación en pasajes que tal vez algunos de ustedes jamás imaginaron que íbamos a poder ver a Cristo en ellos, que íbamos a poder gozarnos en el plan de redención en ellos. Hay pasajes de Éxodo que si uno los lee rápidamente y no entiende lo que está pasando y la forma en la que Dios está obrando a través de ellos, uno podría tal vez no reconocer el valor que esas secciones puedan tener en medio de la narrativa de Éxodo, pero algo que es bueno, ¿verdad?, de la predicación expositiva es que nos permite ir desarrollándolo progresivamente para ver la forma en la que Dios está actuando y si fue revelado por Dios es porque hay un propósito en que haya sido escrito para la comprensión del pueblo de Dios. Así que es glorioso, realmente. Yo le decía a mi esposa que me siento un poquito nostálgico de terminar Éxodo, pero también gozoso, porque cuando uno empieza algo uno tiene siempre un objetivo. El objetivo era terminarlo y ver cómo esto simplemente nos apuntaba a Jesús y cómo nosotros hoy que estamos en este momento histórico en el 2024 podemos gozarnos de todo lo que pasó en Éxodo, pero de cuánto mejor es lo que está pasando en el presente, en nuestras vidas a través de Jesucristo. Entonces, nada más quisiera hacer un muy breve resumen de los 39 capítulos anteriores. Voy a ir haciendo un resumen capítulo por capítulo. No, mentira, no terminamos. Pero si uno tuviera que hacer un muy breve resumen de Éxodo, sería el siguiente. Este pueblo inició siendo esclavo en Egipto, sin ninguna posibilidad de liberarse por ellos mismos y clamando con gran angustia para que Dios interviniera en favor de ellos. Lo que ellos jamás imaginaron era la forma en la que Dios iba a intervenir en favor de ellos. Y vamos a ver que realmente los planes y los propósitos de Dios son mucho mejores, mucho mayores a lo que nosotros podríamos tan siquiera rogar a Dios que haga en nuestro favor. Porque no fue solamente que Dios intervino en favor del pueblo para liberarlo, destruir al faraón, destruir al Egipto y mostrarse mucho más superior que cualquier dios falso que los egipcios tenían, mostrarse como el único y verdadero Dios, sino que también, ahora como vamos a ver, este pueblo está a la espera de que Dios venga a morar en medio de ellos. Uno podría decir, ¿podían haber imaginado los israelitas cuando clamaban que Dios los liberara? Que Dios no solo los iba a liberar, sino que iba a venir a morar en medio de ellos. Posiblemente no. Y ahí vemos que los planes del Señor para nosotros sobrepasan los mejores planes que nosotros podamos tener. Por eso es mejor confiar en Dios y no en nosotros. Vean lo que describe Éxodo 15, de cómo este pueblo estuvo esclavizado y ahora siendo libre. Este es el clamor del pueblo. A través de Moisés, Éxodo 15:2 nos dice esto: mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré, el Dios de mi Padre y lo ensalzaré. Este era un pueblo esclavo y ahora es un pueblo libre que está comprometido con alabar a su Señor. Eso no quiere decir que no haya pecado en medio del pueblo, y lo vimos a través de diferentes ocasiones, pero es un pueblo que ahora ha puesto su confianza en el único y verdadero Dios, porque Él lo ha visto intervenir en su vida, lo ha visto liberarlos en sus vidas, lo ha visto rescatarlos en sus vidas. Pero como decimos, algo inesperado estaba por ocurrir.
Dios había expresado su deseo y su intención de venir a vivir, a morar en medio del pueblo que Él mismo había rescatado. Entonces, Éxodo 29, versículos 44 al 46, nos decía lo siguiente: santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Dios les había dicho, imagínense ustedes ser ese pueblo israelita. Y aquí es bueno, hay momentos donde las narrativas nos permiten ponernos en los pies de los israelitas. Éramos esclavos, sin ninguna esperanza en nosotros mismos, pero este Dios interviene, es el Dios de nuestros antepasados que lo hemos escuchado por las historias que oralmente se nos han transmitido de generación en generación, cómo este Dios escogió a Abraham, cómo este Dios le dio promesas a Abraham, reiteró sus promesas a Isaac, reiteró sus promesas a Jacob, guió a José para llegar hasta Egipto en medio de una gran hambruna, pero por 400 años hubo silencio. Y lo único que hemos sabido es que ese Dios de nuestros antepasados quiere bendecirnos, pero no lo conocemos. Nunca hemos tenido relación cercana con Él, nunca hemos tenido una interacción con este Dios. Pero este Dios intervino y nos rescató por medio de milagros, hizo prodigios. Y ahora este Dios nos está diciendo que quiere venir a morar con nosotros. Este Dios que lo vimos abrir el mar para que nosotros atravesáramos, que nos alimentó con maná, que nos dio codornices, que sacó agua de una peña, que nos cubrió con columna para que el sol abrasador del desierto no nos afectara, que nos guió con columna de fuego durante la noche para que nosotros pudiéramos tener guía y dirección. Este Dios está diciendo que quiere venir a morar con nosotros. Sí, en capítulo 29 nos dice, yo voy a habitar en medio de ustedes. Si nosotros fuéramos el pueblo de israelita, ¿cómo nos sentiríamos? Sabiendo que este Dios, que ya no es lejano, ya no es necesariamente el Dios de, sí lo es, en un término técnico sí lo es, el Dios de nuestros antepasados, pero en un sentido cercano ya no es lejano, porque ya lo vimos actuar, ya no es el Dios de ellos, ahora lo hemos visto actuar en nuestras vidas y Él quiere vivir en medio de nosotros. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Eso sería grandioso, sería impresionante. Y entonces desde el capítulo 29 donde Dios dice, construyanme un tabernáculo porque yo voy a morar en el tabernáculo en medio de ustedes, lo que se empieza a generar es una expectativa, una anticipación en el pueblo queriendo que eso ya ocurra, pero hay que hacer ciertas cosas, hay que construir un tabernáculo. Porque Dios quiere morar ahí. Pero esa expectativa está desde el capítulo 29 en adelante y hoy finalmente vamos a ver cómo llega la presencia de Dios al tabernáculo. Toda esa expectativa de ver a Dios viniendo a morar en medio del tabernáculo hoy acaba. Hoy es el momento, hoy es el capítulo en el que vamos a ver esto. Y ya van a ver más adelante cómo esa misma expectativa es algo que nosotros debiéramos de tener en el presente. Y cómo todo lo que vamos a ver en Éxodo, y hemos visto, pero en este capítulo específicamente, el capítulo 40, es solo una sombra de la realidad que usted y yo hoy disfrutamos. Y deberíamos de tener la misma expectativa. Si yo pudiera sintetizar la enseñanza en una sola verdad, sería la siguiente: la gloria del tabernáculo fue asombrosa, pero la gloria de Cristo la sobrepasa. La gloria del tabernáculo fue asombrosa, pero la gloria de Cristo la sobrepasa. Y lo vamos a ver a partir de 3 verdades, y esta es la primera. Dios cubrió el tabernáculo con su gloria cuando todo se había hecho como Él mandó. Dios cubrió el tabernáculo con su gloria cuando todo se había hecho como Él mandó, podríamos decir como Él ordenó. Vean lo que dicen los versículos 1 y 2, básicamente nos van a describir que todo lo que iba a ser parte del tabernáculo ya estaba listo.
Porque el capítulo 29 hacia acá se nos ha dicho cómo Israel se fue preparando, cómo unos dieron de sus bienes, cómo otros dieron de sus capacidades y habilidades que Dios mismo les había dado. Ahora todo estaba listo. Versículo 1 les dice, todo estaba listo. La orden de Dios, es, ahora hay que ensamblarlo. Ahora hay que construirlo, ensamblarlo y poner todas las cosas según Dios determinó que fueran colocadas en su debido orden. Y eso nos da los versículos 3 al 8. Nos describen las instrucciones de cómo debía todo de ser ordenado dentro del tabernáculo. Los elementos que iban dentro del lugar santísimo en su lugar, los elementos que iban después en la zona del lugar santo en su lugar, y lo que iba en el patio en su lugar. Versículos 9 al 15 nos dice que tanto el tabernáculo como los sacerdotes que iban a servir en el tabernáculo debían de ser consagrados, y eso fue lo que se hizo antes de poder servir al Señor. Y se nos empieza entonces a dar una seguidilla de versículos en donde vamos a ver una repetición, cómo se describe en múltiples formas o en múltiples versículos una misma instrucción. Vean el versículo 16. Dice, y Moisés lo hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. Versículo 19, y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés. Versículo 21, y metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina y cubrió el arca del testimonio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Versículo 23, y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Versículo 24, y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Versículo 27, y quemó en él incienso aromático, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Versículo 27, y quemó en él incienso aromático, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Versículo 29, y puso el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión, y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda de cereal, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y finalmente en el versículo 32 se nos dice, cuando entraban en la tienda de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Es bien particular, Andrés lo mencionó la semana pasada y lo hemos mencionado en muchas porciones de Éxodo. La realidad es que hay una forma de adorar a Dios y es adorarlo como Él demanda ser adorado. Si nosotros vemos en esta porción de los versículos 16 al 32, en 8 ocasiones se nos repite la expresión tal como el Señor había ordenado o tal como el Señor había mandado. Y es interesante porque cuando el Espíritu Santo inspira a uno de los autores, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, para hacer repeticiones en las porciones que ellos desarrollan, lo hace intencionalmente porque quiere ser enfático. Y el énfasis que el Espíritu Santo está poniendo sobre los versículos 16 al 32 es que había una condición para que Dios viniera a habitar en el tabernáculo, y que esa condición era que todo se hiciera conforme Él había mandado. Lo hemos dicho anteriormente, en la adoración no hay lugar para la creatividad del ser humano. Lo que corresponde a los que adoran al Señor es simplemente ser fieles a lo que Él mismo ha revelado en cuanto a la adoración. Lo que implica este pasaje es que cualquier fallo en alguno de los detalles que tenían relación con el ensamblaje o la construcción del tabernáculo o los elementos que iban a ser colocados dentro del tabernáculo, cualquier distorsión de ello, cualquier fallo hubiera comprometido la presencia de Dios en medio del pueblo, hubiera comprometido la adoración de Dios en favor del pueblo, o del pueblo hacia Dios más bien, y hubiera comprometido
adicionalmente la relación íntima que Dios quería tener con su pueblo morando en medio del tabernáculo. Y por eso es tan importante y por eso hace tanto énfasis en todo se hizo tal como Dios lo había mandado. Vemos entonces el versículo 33, donde se termina, porque dice: Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Pongámonos en los pies de los israelitas. Dios dijo que iba a habitar en nosotros, en medio de nosotros, y nos mandó a construir el tabernáculo. La emoción de que Dios vaya a construir en medio de ellos se nota por la forma en la que todos dieron económicamente para la construcción, al punto que hubo que decirles: ya no den más. Y la forma en la que todos dispusieron sus habilidades para que todo fuera hecho conforme a lo que Dios dijo. Nosotros somos los israelitas y empezamos la construcción y se empieza a ver chiquitito porque cada uno está trabajando en sus cosas. Usted no está viendo todo lo demás que se está construyendo. Usted está en lo suyo. Pero usted termina lo suyo y empieza a ver que ya quedó aquello, y las cosas empiezan a estar listas. Se empieza a generar la expectativa en el pueblo. Pero imagínense que ustedes ya ven la obra completa. Ya se terminó, ya se ensambló, todo está en su lugar. Ahora lo único que falta es que la presencia de Dios venga a morar en este lugar que acabamos de construir. Imagínense ver eso ya construido. Y lo único que hace falta es que Dios cumpla su promesa. Que ese Dios que nos rescató a través de tantos milagros que realizó, venga a morar en medio de su pueblo. ¿Qué expectativa había en el pueblo? Porque lo que en algún momento Moisés había visto en una zarza, y Moisés junto con 70 ancianos habían visto en lo alto del monte, ahora lo iba a poder disfrutar todo el pueblo en medio de ellos, en el tabernáculo. Y vean lo que nos describe el versículo 34. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Ustedes se imaginan ser un israelita y ver de un momento a otro donde hay una manifestación divina que viene y se coloca en el tabernáculo y se empiezan a ver manifestaciones de la presencia de Dios y de su gloria. Y esa expresión gloria tiene el sentido de peso. El peso de la presencia del Señor estaba sobre este lugar. Dios cumplió su promesa y había venido a habitar en medio de su pueblo. Y aquí vemos entonces la narrativa de Éxodo llegar a otro punto, porque Éxodo empieza con un pueblo siendo esclavo, pero después nos describe cómo ese pueblo fue redimido por Dios, y ahora nos describe que un fruto de la redención de Dios en favor de su pueblo es que a través de la redención Él puede venir a morar en medio de su pueblo. Este libro empieza con un pueblo sin esperanza, esclavo y oprimido en la tierra de Egipto, y termina con un pueblo libre cuyo Dios mora en medio de ellos. Eso es impresionante. Todo lo que pudieron vivir los israelitas fue impresionante. Y concluye con esto: Dios mostrando su gloria en medio de ellos. ¿Por qué? Porque en 8 versículos específicos se nos dijo que el pueblo hizo todo lo que Dios había mandado. Ahí es donde entendemos el énfasis. La presencia de Dios no vino a ellos hasta que el pueblo no hiciera todo lo que Dios había mandado. Y esto, familia, nos deja una aplicación muy sencilla a nosotros en la actualidad. Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Él nunca cambia. Y lo que Él anhela o anheló en tiempos de Éxodo, lo sigue anhelando en el presente. Y sus exigencias
que tuvo en el tiempo de Éxodo siguen siendo exigencias en el presente. Podemos tener la certeza, familia, de que si queremos contar con el favor de Dios en nuestras vidas, tanto personalmente como congregacionalmente, lo que tenemos que hacer es hacer las cosas como Dios las dejó reveladas en la palabra de Dios. Es una aplicación sencilla. Usualmente no es sencilla para nuestro corazón, porque nuestro corazón quiere cosas que no están en la palabra de Dios, porque nuestro corazón quiere satisfacer mis deseos personales, mis metas, mis objetivos y mis planes. Pero muchas veces nosotros hay momentos donde nos preguntamos, ¿por qué no estoy contando con el favor de Dios? Suave un toque, antes de considerar si Dios te está favoreciendo o no, échese un paso para atrás y piense si está viviendo en sujeción a la Escritura. Porque si estás viviendo en sujeción a la Escritura, vas a contar con el favor de Dios en tu vida. Y ojo, el favor de Dios en tu vida no siempre se va a ver conforme a lo que usted quiere, sino conforme a los planes que Él tiene para usted. Entonces, queremos el favor de Dios en nuestras vidas, queremos disfrutar de las bendiciones espirituales en su máximo esplendor que implican la presencia de Dios en nuestras vidas. Sujetémonos a su palabra y vivamos en conformidad con lo que Él ha revelado, y vamos a ver y vamos a experimentar el gozo de contar con el favor de Dios en nuestras vidas, siempre para su gloria y para la edificación de su iglesia. Y esto nos lleva a un segundo punto, porque el primer punto de los versículos 1 hasta el 34 es simplemente todo fue hecho como Dios dijo y entonces la presencia del Señor vino. Pero la segunda porción del texto, que va del versículo 34, podríamos decir incluirlo incluso hasta el final 38, nos va a hablar de cómo fue la manifestación de la presencia de Dios en medio del pueblo y adicionalmente qué implicaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Así que esta es la segunda verdad. La gloria de Dios en el tabernáculo fue una experiencia asombrosa para los israelitas. Fue algo asombroso para los israelitas. Y nuevamente tratemos de ponernos en los pies de los israelitas. Voy a leer otra vez el versículo 34, esta vez junto con el 35, dice: Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Esto es asombroso. Vean lo que dice un comentarista sobre esta porción. Dice: la gloria que llenaba el tabernáculo era un despliegue espectacular del resplandor de Dios, el Dios del Éxodo, el Dios de poder que hizo los cielos y la tierra, el Dios de justicia que destruyó a los egipcios, el Dios de amor que mantuvo su pacto con Israel, el Dios de la providencia que guió a su pueblo por el desierto, el Dios de verdad que dio a su pueblo la ley, el Dios de santidad que apartó al pueblo para su servicio. Este gran Dios estaba presente en medio de ellos, mostrando su gloria. Cuando la gente miraba el tabernáculo, podían ver que Dios estaba en su casa. Esto es impresionante. Esto era una imagen visible del Dios invisible. Incluso si lo pensamos y quisiéramos profundizar teológicamente, que no lo vamos a hacer en este momento, Colosenses, que acabamos de estudiar en el capítulo 1 y en el 2, nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero en el capítulo 2 nos dice, eso nos dice en el capítulo 2, pero en el capítulo 1 nos dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Pero si en este momento hay algo visible que representa a Dios, que es invisible, lo que podríamos incluso afirmar es que esta nube que se ve encima del tabernáculo es Cristo. Así impresionante es lo que se está viendo en ese momento. Y es que los planes del Señor, vuelvo a reiterar, son infinitamente mejores y superiores a los nuestros. Porque los israelitas tan solo querían ser rescatados.
Jamás se imaginaban que este Dios quería morar en medio de ellos, habitar y relacionarse de manera cercana e íntima con ellos. Pero ahí no queda el asombro. Vean lo que dice versículos 36 al 38. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día que se alzaba. Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. Aquí hay al menos 3 realidades espirituales, 3 elementos que son significativos en estos versículos 36 al 38. El primero es que fuera en forma de nube durante la mañana o en forma de fuego durante la noche, de mañana y de noche, Israel tenía una representación visible de la presencia de Dios en medio de ellos. No había un solo momento en que los israelitas pudieran decir, el Señor no está con nosotros. Tan solo tenían que mirar hacia el tabernáculo y ya fuera que fuera una nube o fuego, iban a ver algo visible que les afirmaba que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Eso es glorioso. El segundo elemento es que la columna de nube les servía de guía en cuanto hacia dónde moverse y en qué momento hacerlo. No solo era la presencia de Dios en medio de ellos, sino que la presencia en medio de ellos les servía de guía para caminar en conformidad con la voluntad de Dios y hacia el destino que Dios tenía para ellos. Cuando la nube se levantaba, ese era el momento de caminar y seguirlo. Pero si la nube no se levantaba, era el momento de esperar hasta que la nube nuevamente se volviera a levantar y avanzar. Entonces no solo era la presencia, sino también que era la guía. Pero hay un tercer elemento, y es que la presencia y la guía de Dios le garantizaba al pueblo el poder eventualmente tomar posesión de la tierra que Dios le había prometido a sus antepasados. Véanlo de esta manera: si contamos con la presencia del Señor y Él nos está guiando hacia el destino que Él tiene para nosotros, siendo Él el Dios Todopoderoso, caminando con nosotros y guiándonos, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a nuestro destino? Evidentemente Él nos va a dar posesión de lo que Él ha pensado darnos a través de sus promesas. Entonces, este pueblo, por la presencia y la guía de Dios, podía tener plena certeza, garantía de que iban a ser establecidos en la tierra de Canaán. Podríamos decir que Éxodo nos apunta a 3 etapas en la historia de redención del pueblo israelita. La primera es que era un pueblo esclavo. Y esta primera etapa, al ser esclavos, necesitaban ser redimidos. Una vez que fueron redimidos, viene la segunda etapa de la redención. Es Dios morando en medio de ellos. Y eso nos apunta a la tercera etapa de la redención del pueblo israelita, que era el tomar posesión de la tierra de Canaán. Esa es la narrativa bíblica en la que Dios está utilizando a Israel a través de la redención, la presencia de Dios y la toma de posesión de la tierra de Canaán para apuntarnos nosotros a una realidad espiritual. Que vamos a ver en el tercer punto. Y este tercer punto es que la gloria de Cristo sobrepasa la gloria del tabernáculo. Si uno agarra Éxodo y uno estudia Éxodo y ve todo lo que acabamos de describir en relación a los 39 capítulos anteriores, lo único que uno puede hacer es asombrarse y decir, es increíble lo que estos israelitas vivieron y disfrutaron, incluso a pesar de que ellos habían roto el pacto y se habían hecho un becerro de oro y lo habían adorado y le habían atribuido al becerro de oro el haberlos librado de Israel.
Y aún así Dios mantuvo su pacto y vino a morar en medio de ellos. Y ellos vieron estas manifestaciones de día y de noche. No había forma de no ver la gloria de Dios. ¿Saben qué es lo que muchas veces pasa? Que uno pasa por un lugar y uno dice, wow, qué maravilloso. Y uno no puede quitar la vista. El segundo día uno pasa y uno no puede quitar la vista. Uno se vuelve a asombrar en eso. Pero ya cuando estás pasando 40 días por el mismo lugar, deja de perder asombro. O pierde el asombro. Y cuando ya llevas 2 meses de estar viendo lo mismo, es como, ¿verdad? Yo les pongo un ejemplo. En Grecia está esta estructura, ¿verdad? Que está en lo alto y son como las ruinas de uno de los templos más históricos de la humanidad. Y está en lo alto y de noche se alumbra. Entonces, de cualquier lugar donde uno esté en Atenas, uno lo puede ver, de lejos. Uno lo puede ver. Y de mañana también, obviamente no está alumbrado. Entonces, va una gran cantidad de turistas a ver eso. Pero usted le pregunta a los atenienses si ellos lo ven y ya no lo ven con asombro. Porque lo ven siempre. Ya perdió el asombro. Y muchas veces eso es lo que a nosotros nos puede pasar en la vida cristiana. Perdemos el asombro de Dios. Perdemos el asombro por lo que Dios ha hecho. Y sobre todo, perdemos el asombro por lo que Dios está por hacer. Y es lo peor que nos puede pasar es perder de vista qué ha hecho Dios y qué está por hacer Dios. Porque entonces estamos a expensas de este mundo caído, donde no hay ninguna garantía y ninguna esperanza. Ojalá, familia, cuando nosotros entendamos que la gloria de Cristo sobrepasa la gloria del tabernáculo, podamos siempre tener nuestros pies firmes en el Evangelio de Jesucristo y la mirada firme en la persona de Jesucristo. Porque afirmamos que los israelitas experimentaron algo asombroso. El hecho de que Dios haya venido a morar en medio del templo es el clímax de Éxodo. Éxodo al principio, en la mente de los israelitas, ellos pensaban en la liberación, pero en la mente de Dios no era solo la liberación, era Él viniendo a morar en medio de ellos. Ese es el clímax de Éxodo. Y sin embargo, no es el clima de la historia de redención en favor de la humanidad. El clímax de la historia de redención en favor de la humanidad es Cristo. Es cuando Dios vino en forma humana a través de la segunda persona de la Trinidad. Y los discípulos narran a través de Juan y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él era el verdadero tabernáculo, porque en el tabernáculo estaba la presencia de Dios, pero velada a través del velo. Pero en Cristo no había velo. Cristo era completamente Dios habitando en medio de la humanidad. Vean la forma en la que lo describe un autor. Jesús es el Moisés de nuestra salvación, el mediador que va por nosotros ante Dios. Jesús es el Cordero de nuestra Pascua, el sacrificio por nuestros pecados. Jesús es nuestra salida de Egipto, el libertador que nos bautiza en el mar de su gracia. Jesús es nuestro pan en el desierto, el proveedor que nos da diariamente para todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Jesús es nuestra voz desde el monte, declarando su ley, sus verdades y sus promesas a través de la Escritura. Jesús es el altar por medio de quien podemos ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios de alabanza a través de nuestra vida. Jesús es la luz de nuestro candelero, la fuente de nuestra vida, de nuestra luz, de nuestra sabiduría. Jesús es el recipiente de purificación por medio de quien podemos adquirir la santificación de nuestras almas. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote,
porque está sentado a la diestra del Padre intercediendo en favor nuestro 24 horas al día, 7 días de la semana. Jesús es es la sangre en el trono de la misericordia, porque Él es el que nos expía los pecados y nos reconcilia con Dios. El gran Dios del Éxodo es el mismo Dios que nos ha salvado, ya no a través de Moisés, sino a través de Jesús. Ya no de una esclavitud terrenal, sino de una esclavitud espiritual. Y es el mismo Dios que no nos va a sentar en la tierra de Canaán, sino que nos va a sentar en la Nueva Jerusalén. El libro de Éxodo, aunque es glorioso en sí mismo, en realidad nos apunta a una gloria que lo sobrepasa. La gloria de Cristo, la gloria del pacto de gracia. Vean cómo lo describe segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 10, dice: pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso no la tiene, por razón de la gloria que lo sobrepasa. Lo que está diciendo es que lo que pasó en Éxodo era glorioso, y ese primer pacto que Dios estableció con los israelitas, a través de Moisés, que conocemos como el pacto de la ley o el pacto de Moisés, eso tenía gloria, pero ahora ya no lo tiene, porque a través de Cristo y a través de la gracia se nos ha concedido el disfrutar de una gloria que sobrepasa la gloria del primer pacto. Y esta gloria es a través de Cristo, a través de su obra y a través de su persona. Y como el plan de Dios fue redimir a Israel de la esclavitud en Egipto, habitar en medio de su pueblo y establecerlos en la tierra prometida, así también el plan de Dios en favor de su iglesia fue redimirlos de la esclavitud del pecado, venir a morar en nosotros por medio de su Espíritu y a través de eso darnos la certeza, la seguridad de que podremos habitar en su presencia por la eternidad. Cada vez que nosotros vemos cómo empezó todo en Éxodo y cómo Israel terminó siendo asentado en la tierra de Canaán, es tan solo un recordatorio que debiera darnos a nosotros seguridad, una esperanza firme de que ese mismo Dios, por la obra de Cristo en nuestro favor, nos establecerá en la Nueva Jerusalén. Familia, no importa cuáles sean las circunstancias terrenales que estemos experimentando o lleguemos a experimentar mientras estemos en nuestro peregrinaje. Eso es lo que es un peregrinaje. Y sin embargo, mientras transitamos este mundo caído, contamos con la presencia de Dios no en medio de nosotros, contamos con la presencia de Dios en nosotros como guía para guiarnos hasta nuestra morada eterna. Jesús mismo nos dice: les conviene que yo me voy, porque voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Esto es glorioso. Va a haber un día, familia, en el que vamos a ver algo que sobrepasa la gloria del tabernáculo, algo que es infinitamente más glorioso que el tabernáculo. Vean cómo lo describe Mateo 24:30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Cuando el Señor Jesucristo regrese por su iglesia, va a ser algo infinitamente más glorioso que Dios viniendo a morar en un tabernáculo. Porque Dios viniendo a morar en un tabernáculo fue bueno para los israelitas, pero fue limitado para los israelitas. Pero cuando Jesucristo regrese por su iglesia, va a ser visible para todos los seres humanos que habitan el planeta Tierra. Todos van a ver su gloria, su esplendor. Todos van a poder reconocerlo. Eso va a ser algo que no hay un ser humano que haya tenido una experiencia como esa en la vida. Si el Señor nos concede estar vivos cuando eso ocurra, imagínense lo que es ver al Señor venir por nosotros, por su iglesia.
Y los que ya estemos en la presencia de Dios lo vamos a ver espiritualmente. Vamos a ver a Jesús viniendo por nuestros hermanos que estén vivos, para llevarnos y establecernos con Él en la nueva Jerusalén. Pero hay algo también que tiene mucho más gloria que el tabernáculo, y lo dice Apocalipsis 21-22. Vean cómo lo describe. Ya estando en la nueva Jerusalén, dice: no vi en ella templo alguno. No había tabernáculo, no había templo, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Familia, vamos a llegar a un momento donde vamos a poder ver a nuestro Salvador cara a cara. Cristo va a estar ahí. No se necesita representación de la deidad, porque la deidad va a estar ahí. Y cada uno de nosotros lo va a poder experimentar. Un día el Cordero vendrá por nosotros y estaremos con Él por siempre. Estoy glorioso. ¿Tienes esto como expectativa en tu vida? Los israelitas, desde que supieron que tenían que construir el tabernáculo porque Dios iba a morar entre ellos, estaban a la expectativa de esto. Y nosotros estamos a la espera de algo mejor, algo superior, algo infinitamente más glorioso. ¿Lo estás esperando? ¿Lo estás anhelando? ¿O estás siendo seducido por el mundo, anhelando y esperando cosas terrenales cuando tienes como certeza algo que es espiritual, eterno y glorioso por la eternidad? Te desvives por cosas de este mundo cuando estás a la espera de tu Salvador. Si no, ¿a qué nos apunta Éxodo? Si no, ¿para qué estudiamos todo Éxodo? Si no, para que se empiece a generar en nosotros una expectativa. Iglesia, el Señor vuelve, y vuelve por nosotros para sentarnos junto a Él por los siglos de los siglos sin fin. ¿Qué más te conmueve? ¿Qué más te ilusiona? ¿Qué más te motiva a saber que solo hay una vida para vivirla para Él y para su gloria? ¿Lo estás haciendo o estás viviendo para propósitos perecederos, terrenales, que no tienen ningún fruto eterno? Familia, Éxodo es para decirnos: vean lo que pasó con los israelitas. Si ellos estaban a la expectativa, ¿cuánto más nosotros? Vean lo que pasó en el desierto. Vean lo que pasó cuando los establecieron. Perdieron de vista la gloria del Señor. Y muchos perecieron, no solo en el desierto, sino que incluso vemos la actualidad. Israel ya no es nación como lo era antes. Tiene un territorio geográfico, pero el esplendor y su gloria ya no están. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios ya no está ahí. Usted puede ver las ruinas, pero ya no hay nada, espiritualmente hablando, no hay nada. ¿Por qué? Porque perdieron de vista a su Creador. Y familia, como dice la Escritura, todo el que crea en Él no será defraudado. Pero yo les digo algo: si creemos en Él, entonces tenemos que vivir para Él. No podemos creer en Él y vivir para nosotros, familia. No podemos creer en Él y no entregarnos de manera completa al Señor, a su servicio, para la gloria de su nombre en este mundo caído. Familia, el mundo hoy está desesperado por creyentes que vivan con la expectativa de que su Señor regresa por ellos, y que esa esperanza segura que tenemos, porque el que prometió es fiel para cumplir, sea la que moldee nuestra mente, sea la que informe nuestras decisiones, sea la que motive nuestras acciones, sea la que le dé propósito a nuestra vida. Porque como les digo, familia, solo tenemos una vida para vivir para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí llegó Dios. Cuando Jesucristo venga por nosotros, mi deseo, el deseo de Dani, el deseo de Andrés, es que las palabras que todos escuchemos sea: siervo fiel
entra en el gozo de tu Señor. Pero para haber sido fieles al Señor solo tenemos esta vida, no tenemos otra, familia. Si perdimos tiempo ayer, no lo perdamos hoy. Y no lo perdamos mañana. Que el Evangelio de Jesucristo informe nuestras mentes. Él nos redimió por el alto precio, un valor inigualable de la sangre del unigénito, para venir a morar en nosotros. ¿Quién de nosotros, siendo pecador, en algún momento pudo haber tan siquiera soñado con que el Dios Santo viviera en nosotros? ¿Quién? Pero es que Él no terminó ahí, porque sus planes son mejores que los nuestros. No solo nos redimió, vino a morar con nosotros, pero nos quiere llevar con Él por la eternidad. ¿Cuál pecador hubiera podido soñar algo tan glorioso? Eso es solo fruto de la obra de Cristo en nuestro favor. No lo desperdicies. No lo desperdicies, no lo tomes por poco. Fija tus pies en el Evangelio y fija tu mirada en la persona de Jesucristo por el resto de tus vidas, porque estamos a la espera de algo que ojo no ha visto ni oído ha escuchado, pero que Dios ha concedido para su iglesia. Éxodo fue solo una sombra, familia, de lo que nosotros estamos por recibir, sin merecerlo. Es un ruego del corazón pastoral de esta iglesia: por favor, no desperdicien su vida. No tomen por poco la sangre derramada en favor de sus vidas para su salvación. No pierdan de vista la esperanza que tenemos de que nuestro Salvador ha prometido que vuelve por nosotros, desviándonos en cosas terrenales. Vivamos para el Señor. Vivamos, seamos la verdadera iglesia de Cristo que vive para Él. Seamos la verdadera iglesia de Cristo que dice no a las cosas que no tienen un propósito eterno. Y que decimos sí, voy con todo para aquello que le da gloria y edifica su iglesia y avanza su reino. No hay una mejor época en el mundo, en la historia de la humanidad, para vivir que cuando su presencia está en nosotros. Familia, démosle con todo. Si nosotros nos gloriamos en Éxodo y nos gloriamos en nuestro destino futuro como resultado de la obra de Cristo, lo único que podemos decir, familia, es: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, porque la gloria del tabernáculo era asombrosa, pero la gloria de Cristo la sobrepasa, y esa gloria todos nosotros la disfrutamos y la disfrutaremos por la eternidad. Señor, te damos gracias por Éxodo, Señor, porque lo escribiste, pero en realidad te damos gracias por ser quien eres, porque tú eres el Dios de Éxodo. Sin ti y sin Cristo y sin el Espíritu, Éxodo no sería nada, Señor. Éxodo solo nos revela tu carácter y tu obra en favor de la humanidad. Y vemos la gloria, Señor, tuya a través del libro, que nos apuntaba a una gloria mucho mayor en la persona de Jesucristo, quien se dio por nosotros en la cruz para perdonar nuestros pecados, para liberarnos de la esclavitud, para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, para que a través de esa redención tú hayas venido a morar en el corazón de tu pueblo, Señor. Cuán glorioso es Cristo y su obra. Cuán gloriosos son tus propósitos eternos, Señor. Cuán glorioso es que nos hayas elegido desde antes de la fundación del mundo, no solo para ser redimidos o para ser justificados, sino para ser glorificados juntamente con Cristo por la eternidad, Señor. Oh, Padre, cuántas veces nosotros somos afligidos por este mundo caído, Señor. En esos momentos, Señor, concédenos la gracia para recordar las bendiciones espirituales que a través de la obra del Cordero se han derramado en nuestro favor, que son inamovibles, que son inconmovibles, que no son negociables, porque a través de Cristo estamos seguros en ti, Señor, porque tú nos preservarás hasta el final. Señor, qué lindo, cuánto anhelamos, Señor,
ya estar en tu presencia, Padre, y poder deleitarnos en ti por la eternidad, poder disfrutar, Señor, de la belleza de tu ser, de la grandeza de tu ser, de tu rectitud, de tu santidad, Señor. Sabemos que un día estaremos ahí, Padre, eso es lo que anhela nuestro corazón, pero sabemos que tus tiempos también son perfectos. Parte de tu tiempo es tenernos aquí en este momento y parte de tu tiempo es estar aún a la espera de la consumación de tu victoria, Señor. Y mientras estamos en este peregrinaje, Señor, danos la gracia para vivir para la gloria de tu nombre, Señor. Pon en nosotros un celo por la santificación, Señor, porque se genere en nosotros un carácter como el de Cristo, Señor. Porque en la medida en la que seamos más como Cristo, te vamos a dar más gloria, Señor. Apártanos del pecado, danos celo por la santidad, danos celo por la predicación, danos celo por alcanzar las naciones, Señor. Danos celo, Señor, por tu iglesia local. Danos celo, Señor, por buscar consejo pastoral. Danos celo por buscar a otros hombres y a otras mujeres que nos ayuden, Señor, a ser más piadosos cada día, Señor. Danos celo, Padre, por lo que has revelado en tu palabra. Danos celo, Señor, para sujetarnos a tu palabra. Porque tu palabra es fiel, es segura, es firme y nunca pasará. Danos celo, Señor, por ti, para que se genere en nosotros de manera continua, día a día, Señor, una vida que se vive de manera expectante hasta que lleguemos a verte cara a cara, Señor. Señor, haznos la iglesia que tú quieres que seamos, Padre. No queremos ser una iglesia superficial en ningún área de la vida espiritual, Señor. Queremos pensar profundamente, queremos actuar con convicciones bíblicas, Señor. Queremos servir sacrificialmente, Señor. Queremos entregar nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor. Si has mostrado tu gloria en Éxodo, Señor, cuánto más la has mostrado en nuestras propias vidas, que nos sirven de testimonio de tu poder para perdonar, de tu poder para afirmar, de tu poder para preservarnos, Señor. Porque ninguno de los que estamos aquí merecemos lo que hoy vivimos, y ninguno de los que estamos aquí nunca mereceremos lo que estamos por vivir, Señor. Señor, si valoramos tu obra en Cristo en nuestro favor, la única forma que tenemos para responder es viviendo para aquel que murió y resucitó por nosotros, Señor. Danos celo, Señor, para vivir en función de tus propósitos, conforme a lo que tú has revelado en la Escritura, porque es ahí donde disfrutaremos de vivir en fidelidad a ti, Señor. Pon en nosotros gratitud por esta gloria que sobrepasa la del tabernáculo. Pon en nosotros gratitud por la gloria de Cristo que se nos ha revelado y disfrutaremos por la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.